Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos, por favor. En el capítulo 8, Hechos capítulo 8. Y la vez anterior que estábamos por acá meditando en la palabra del Señor, veíamos cómo la iglesia tuvo que padecer persecución, ¿verdad?, por causa del nombre del Señor, y cómo esta persecución llevó a que la difusión del Evangelio pues se extendiera. Y vimos cómo, estábamos viendo cómo Felipe llevó el Evangelio a los samaritanos. Recuerde que los samaritanos eran una mezcla, ¿verdad? Era un pueblo que tenía un mestizaje de judíos, ¿verdad? Y de gente que había llegado a través de los siglos a esas regiones. Ya no vamos a ampliar más el detalle, pero lo que nos enseña el Evangelio es que, como dice la Escritura, el Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando le diga para y le haga así una señal con la cabecita, es porque usted me va a completar. Y si no sabe, pues está bien, pero creo que muchos sí saben los versículos, ¿no? Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, en el sentido de que se escribió este versículo, pues está hablando de los gentiles, de nosotros, ¿verdad? Hablando de que el Evangelio, como veíamos el miércoles, hablando de las profecías de Isaías, ciertamente el Señor preparó un profeta, un Mesías, un Salvador, que es nuestro Señor Jesús, para redimir a su pueblo, primeramente a su pueblo en la carne, pero también para hacerlo extensivo a todas las naciones. Y entonces en ese sentido vemos a Felipe llegando a este lugar, ¿verdad? Rompiendo pues toda barrera. Pues a veces nosotros establecemos barreras raciales, ¿verdad? Pero el Evangelio rompe cualquier barrera que haya entre los hombres, ¿verdad? Puedan ser raciales, puedan ser culturales, puedan ser de tipo educativo, económica. Realmente el Evangelio es para todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces no importa si son del color de nuestra piel, si unos nos pasamos de morenitos, otros no, etcétera. Nada tiene que ver eso, ¿verdad? Dios desea que redimir, rescatar, salvar, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado a todo aquel que cree. Y entonces Felipe llega, ¿verdad?, después de esa persecución, dice el versículo 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra misión en esta tierra, el Señor Jesús. Recuerde que en el libro de los Hechos, nuestro versículo en el que estamos una y otra vez machacando es Hechos 1:8, ¿verdad? El Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, que podríamos extrapolar a nuestra familia, a la gente que está cerca de nosotros, ¿verdad? A nuestra Judea, pues pueden ser nuestros compañeros de trabajo, gente de familia después de nuestro núcleo principal, primos, primas, tíos, ¿verdad? Y hasta Samaria, y así pues podemos irnos a nuestro trabajo o a donde vayamos, y hasta el último día en el que nosotros, el Señor nos permita estar en esta tierra, ¿verdad? Respirando. Dios desea que nosotros seamos testigos de su reino, seamos gente de reino, seamos testigos de poder que Él tiene para liberar a la gente, ¿verdad? Y para sanarle primeramente en su espíritu, en su alma y por qué no también en su cuerpo, ¿verdad? Entonces dice la Escritura en Hechos 8:5, Felipe estaba ahí predicándoles a Cristo, ¿verdad?, nuestro Salvador, y la gente unánime, dice la Escritura, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ayer estábamos en una reunión y nostálgicamente se hacían remembranzas y pues que antes hacía Dios milagros y que Dios se movía de aquí o de allá o de acullá. Y bueno, la pregunta yo creo que pues más que nada es, ¿Dios habrá cambiado en algo hace 50 años, hace 2000 años? Bueno, más o menos esta escritura se escribió hace como 2000 años, ¿verdad? Bueno, lo que aconteció, ¿habrá cambiado Dios a lo largo del tiempo? No, dice la Escritura que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces la cuestión no está en nuestro Dios Todopoderoso, la cuestión está en quiénes. En nosotros, que nos dispongamos a ser instrumentos, vasos, ¿verdad?, que el Señor quiere usar
y que si en su voluntad Él desea manifestar su gloria de una manera extraordinaria, maravillosa y milagrosa, pues que el Señor lo haga, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ello, ¿verdad? Y el Señor, con la guianza de su Espíritu Santo, nos impulsa a orar por alguien, a darle una palabra, pues no dudemos, ¿verdad? Oremos por esa persona, pero la clave es ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus, ¿qué? Inmundos, es una realidad, ¿verdad? Hay un mundo de maldad y hay veces que hay gente también que está aprisionada, ya no solamente en cuanto al pecado, sino que hay espíritus que lo dominan, que lo controlan, ¿verdad? A eso se refiere que tenían muchos espíritus inmundos. Dice, salían de estos dando grandes voces, ¿verdad? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que imagínense, dice el versículo 8, había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque, pues, dice, ayer recordábamos también en esta reunión, pues que cuando un pecador se arrepiente y cuando alguien se vuelve a Dios, pues hay gozo en los cielos, ¿verdad? Y pues no solamente hay gozo en los cielos, también tenemos que aprender a saber que hay gozo también en la tierra. Le voy a pedir que no se distraiga mucho, si hay un pequeño que lo distrae, pues ya sabe para dónde jalar, ¿verdad? Entonces, le ruego esto por amor a usted y por amor a los demás para que no nos distraigamos, ¿verdad? Entonces, se lo suplico, se lo ruego, se lo imploro. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, imagínense este pueblo que era esclavo de la hechicería, porque pues este versículo que se escribió antes de que muchos sean liberados de demonios, pues no era así de a gratis, ¿no? Imagínense, a lo mejor podríamos poner en el equivalente a un poblado como Acatemaco, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De algo que ustedes dicen, no, pues Acatemaco, pues ya, nada más digo Acatemaco, ya hasta los que no saben ya tienen una idea de qué es Acatemaco. Es un lugar aquí en la República Mexicana pues donde hay hechiceros y brujos, ¿no? Entonces, había gran gozo en aquella ciudad y aquí Lucas pudo haberse detenido y pudo haber brincado el relato pues por ahí del versículo 25. Porque aquí estamos viendo un evento de gozo, ¿no? El Evangelio llega a esta ciudad, la gente pone atención al mensaje que lleva Felipe, dice que estaban atentos, unánimes, y veían cómo Dios se estaba manifestando, y aquí pues pudo Lucas haberse brincado a otro versículo, ¿no? Pero no, la Escritura y Dios siempre está teniendo cuidado de nosotros, amado. Y la Escritura no solamente es transparente en cuanto a hablarnos las verdades, pues que causan gozo, que causan alegría, que transforman el corazón, pero también la Escritura es muy franca y abierta en hablarnos de aquellas cosas, pues que podemos decir que podemos clasificar como negativas, como que son el negrito en el arroz. Vea ya nuestro hermano Daniel, que nos ha estado hablando de fe, nos hablaba de algunos negritos en el arroz, de varios hombres, ¿verdad?, que por desobedientes, por rebeldes, pecaron contra Dios, y la Escritura no tiene empacho en hablarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que son de nosotros los seres humanos caídos, que tenemos nuestras luces y nuestras sombras, ¿verdad? Tenemos esos contrastes en que a veces podemos estar así en las nubes y a veces por causa de la dureza de nuestro corazón estar arrastrando la cobija y como gusanos en el piso, ¿no? Por causa de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía. Y aquí en esta escritura no es la excepción cuando Lucas nos quiere mostrar algo que es interesante para que nosotros lo tomemos en cuenta, porque dice Pablo en Corintios, todas las cosas que están aquí escritas, se han escrito para nuestro provecho. ¿Se acuerda que hace 8 días también nos recordaba el hermano Daniel de ese pasaje de esa escritura de Pedro, ¿verdad? Yo no les voy a dejar de decir estas cosas porque son para ¿qué? Nuestro provecho, ¿verdad? Entonces, en este caso Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, introduce un relato que, bueno, en esta sinfonía de gozo, en esta sinfonía de gloria, pues suena como una nota discordante. Una nota discordante es como cuando alguien está arpegiando algo y de repente mete ahí un tono que no era, ¿no? Y aquí de repente parecía, ¿qué tiene que ver
en todo este avivamiento, este despertamiento espiritual que está habiendo en la ciudad de Samaria, meter esta historia. Vamos al versículo 8 y ahí, al versículo 9 y ahí vamos a estar gravitando hoy, amado. Vamos a hablar del verdadero creyente, del engaño que puede ser que algunos tengan en su vida. Es importante. Dios quiere que tú y yo estemos seguros de nuestra salvación. Porque si hay algo terrible que nos pueda ocurrir o nos pudiera ocurrir, es que partamos de este mundo creyendo que somos sin serlo y que llegando ante el trono de su gloria, Él nos diga, nunca te conocí, nunca te conocí. Es que aquí traigo mi carta del hermano Daniel León, que le firmó que yo era miembro y que diezmaba y ofrendaba y nunca te conocí. Sería una verdadera tragedia. Sería una verdadera tragedia. Es una verdadera tragedia que alguien muera, parta de este mundo y encontrándose delante del Creador, Él le diga, yo nunca te conocí, obrador de maldad. Ahora, mi intención, ay hermano, es que luego usted acá anda ahí diciendo para... Si usted tiene dudas y después de aquí dice, ay, seré, no seré, pues qué bueno que salió pensando en seré o no seré. Porque usted tiene que reflexionar acerca de su propia vida. Y estar seguro en quién ha creído. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Cada uno de nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Y no es una cuestión, como vamos a ver, de que se trate de cuestiones mentales o intelectuales. Porque pues no podemos creer con la mente, pero nuestro corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Entonces, versículo 9. Pero, cuando usted ve en la Escritura esta palabrita, ¿qué palabrita es? Pero, cuando usted vea una palabrita de estas, abra bien los ojos, abramos, dijo el otro, abramos bien los ojos y meditemos, porque cuando usted ve un pero de Dios, es Dios diciendo, a ver, decía mi maestra en inglés, pay attention, no sé, la maestra de inglés, ahí en la secundaria, be quiet, no sé si, no repeat, o sea, calladitos, escuchen, listen, decía la maestra de inglés. No estoy dando clases de inglés, pero así decía la maestra, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos en la Escritura estos pero, son esas llamadas de atención que Dios nos dice, oye, hey, atentos acá todos. Porque sí, Felipe llegó el Evangelio, estaban atentos y vieron las señales y milagros, pero oye, porque esto es determinante para tu vida, de tu destino final, de tu destino eterno, y vale la pena que lo consideremos con atención. Había un hombre llamado Simón. ¿Quién era ese hombre Simón? Pues dice que antes ejercía la brujería, esa es la palabra en el original, la hechicería. Era un chamán, acá hablando en términos mexicanos, ¿no? Era un chamán, era un brujo, era un hechicero en aquella ciudad. Dice, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían, versículo 10, atentamente lo oían todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Se acuerda que cuando Dios llamó a Moisés para ir delante de Faraón, y Moisés le dijo, bueno, ¿cómo de parte de quién les digo que vengo? ¿Qué onda? No, bueno, no dijo así, ¿qué onda? Pero ¿quién me manda? ¿Quién me envía? ¿No? Y entonces Dios le dio varias señales a Moisés para hablar a su pueblo y también para hablar a Faraón, ¿verdad? Entonces cuando Moisés está delante del Faraón, presentando las cartas, así que sus cartas de presentación, valga la redundancia, ¿verdad? Y Faraón le dice, bueno, ¿y quién es ese Dios? Porque pues está Amón-Ra, está fulanito, y no me sé todos ¿no? Todo el panteón de los dioses egipcios, pero
ahí estaban, ¿verdad? ¿Tú de parte de cuál de todos estos dioses vienes? No, pues yo vengo de parte de yo soy, el eterno. Y bueno, ¿y ese Dios quién es, no? Y entonces, bueno, ahí en el diálogo usted lea Éxodo, Moisés llevaba una vara y extiende Moisés la vara sobre el piso y la vara se convierte en serpiente, ¿verdad? Y Faraón pues, dice o sea, tranquilo, ¿no? Si se despeinó, ay, no, no, tranquilo, ¿por qué? Dice la escritura que entonces Faraón mandó a llamar a sus hechiceros, a sus magos, y ellos también, sus varas las extendieron, ¿verdad?, sobre el piso y se convirtieron en serpientes. Yo quiero decirle que el poder del diablo, el poder de las tinieblas es un poder real y no podemos subestimarlo. Tampoco los que somos hijos de Dios, los que somos hijos de la luz no andamos con miedo, ¿verdad? Pero no hay que subestimarlo, es una realidad y está ahí patente, latente. Pues ¿por qué Felipe llevó el evangelio y qué pasaba? Muchos endemoniados eran liberados, dice la escritura, dando ¿qué? Grandes voces. O sea que la cosa ahí, no crean que seguramente ahí en Samaria practicaban mucho este tipo de cosas y la prueba está en que aquí estaba Simón, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta, la realidad del poder y el peligro del ocultismo, de la magia. Cuando usted ve películas como la de Harry Potter, ¿verdad?, que la toman no, pues es que es una película para niños y usted la ve y que no, que yo voy porque los efectos especiales y que lo que usted quiera y mande, pues realmente la gente que la ve, aunque la vea por, entre comillas, aparente diversión, realmente no hay, detrás de ello hay un mensaje, hay un espíritu que la escritura le llama el espíritu de iniquidad, el misterio de la iniquidad. Por eso es tan importante lo que vemos, lo que oímos. A lo mejor hasta lo visten de superhéroe como al Shazam, ¿no? Pero no deja de ser invocaciones mágicas, no deja de ser invocaciones ocultas. Entonces hay que tener cuidado. O sea, a lo mejor usted vea sus películas de héroes ahí luchando contra el mal, entre comillas, ¿no? Pero son cuestiones que detrás de ello hay mensajes ocultistas y diabólicos. Entonces tenemos que estar apercibidos de lo que oímos, de lo que vemos, ¿no? La gente pues luego toma chance o guasa el consultar a los horóscopos, jugar a la ouija, pero detrás de ello hay espíritus, hay un mundo de maldad y oculto, ¿no? Entonces mucha gente va, pues precisamente, por ejemplo, hablando de Catemaco, a que le hagan o vaya al mercado de Sonora, ¿verdad?, a buscar a la gallina negra. No se ría, no se ría, no se ría. No se ría porque es verdad. Porque es verdad. Porque esa gente que va buscando eso. Y hay una realidad detrás de eso espiritual. O sea, al diablo lo que más le encanta es que usted se ría de él. Que usted lo tome a guasa. Que no considere que él es el padre de la mentira y que es un ángel de luz que se viste como tal y que engaña a la gente. Entonces, a él le encanta eso. A él le gusta que lo pinten con cola y con cuernos, cuando él es un ángel de luz que se disfraza y que engaña a la gente y que la esclaviza también a través de estas cosas. O sea, porque la esclavitud del pecado no solamente es un borracho, es un adúltero, un mentiroso, fornicario, pues es parte pero también está esta otra parte de la hechicería, de la brujería, ¿verdad? Entonces la gente se va a hacer unas limpias y en lugar de salir limpios, pues salen sucios, ¿no? Porque es una realidad. Entonces, este hombre era de este tipo, ¿verdad? Era un hombre hechicero, un brujo, y dice que la gente decía, ay, es que este es el gran poder ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Y le estaban, versículo 11, atentos con sus artes mágicas. Les había engañado mucho tiempo y sus artes mágicas no solamente que no eran de que pues, le sacara una moneda de la oreja o que les leía las cartas así luego esas que sí son de trucos, no era, estaba hablando de cosas de brujería, de hechicería, ¿verdad? Y los había engañado ¿qué? Mucho tiempo. Pero el evangelio así es, el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Porque para eso vino el Hijo de Dios a esta tierra, para deshacer
las obras de las tinieblas. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, ¿no? Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, fíjese, es interesante, entonces este hombre había engañado por mucho tiempo a esos habitantes de Samaria, ¿verdad? Pero llegó el Evangelio a través de Felipe, versículo 12, que anunciaba el Evangelio ¿de quién? Nosotros estamos llamados, amados, a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Jesús cuando resucitó, acuérdese Hechos capítulo 1, ya lo estudiamos, por 40 días estuvo afirmando a sus discípulos en las cosas de ¿qué? Del reino de Dios. Nosotros somos llamados a ser gente del reino de Dios. Evidentemente un reino tiene un rey y ese rey es Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y ese es el mensaje del Evangelio. Jesús es nuestro Señor, y como tal, por eso los creyentes genuinos, los creyentes verdaderos, tenemos que vivir de acuerdo a los principios que gobiernan este reino. Nosotros no somos de las tinieblas, amados, para que andemos en tinieblas. Somos hijos de la luz. Somos llamados a caminar en luz, como Él está en luz. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos estas cosas, ¿verdad? Entonces Felipe anunciaba el Evangelio del reino ¿de quién? Es de Dios, no es el reino de Daniel, ni mi reino, ni es el reino de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Y el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Mesías. Jesús, Cristo es lo mismo que decir Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el Cristo, es lo mismo, nada más que en diferentes orígenes de palabras en idiomas que se escribió y ya al castellano, ¿no? Es lo mismo, Jesús nuestro Mesías, Jesús nuestro Salvador, Jesús el Cristo, ¿verdad? Y se bautizaban hombres y mujeres cuando creyeron el mensaje. Fíjese, y el versículo 13, ¿verdad? Y aquí empezamos, es la segunda vez que va a mencionar a Simón, otra vez Lucas. La primera dice que Simón, ¿quién era? Era un brujo, ¿verdad? Era un hechicero, era un hombre que practicaba el ocultismo. Entonces también luego agarran que el Merlín, hasta en las caricaturas, ¿no? El Merlín y lo toman así de chanza y guasa, ¿no? No, pues eso es real, ¿sí? Eso es real. Hay una realidad de un mundo, ¿verdad?, de maldad. Pero aquí en el versículo 13 vuelve a retomar la vida de Simón, Lucas, para hablar que algo ocurrió con Simón. Fíjese, versículo 13, y aquí es donde tenemos que poner atención, amado, porque hay un peligro, ¿verdad? A mí me gusta la serie, cuando yo estaba chavo, ¿verdad?, la de Perdidos en el Espacio, ¿verdad? El robot, cuando Will Robinson, ¿verdad? Había algo que no checaba ahí con las cosas en Perdidos en el Espacio, el robot le decía, peligro, peligro, Will Robinson, peligro, ¿no? Entonces, Dios nos está diciendo peligro, peligro. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos los que profesan ser son. Aún no todos los que se bautizan son. Ni todos los que dicen son. Pero es importante que nos examinemos. Decía nuestro pastor hace 8 días tomando la carta a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis ¿dónde? En la fe. Por eso le decía hace rato de la duda. Si usted sale aquí con duda, pues es tiempo de que usted vaya a casa y diga, a ver, ¿por qué tiene duda? Porque un creyente genuino, digo, a lo mejor en la vida tiene sus altibajos, puede de repente andar ahí como que de capa caída, pero un creyente genuino, un creyente verdadero, camina como la luz de la aurora, en aumento, ¿verdad? Nos decían hace 8 días, ¿de qué? ¿De fe? ¿Te acuerdas 8 días? ¿De fe en? A ver, como que a ver, sí hablo fuerte. ¿De fe en qué? A ver, otra vez, ¿de fe en qué? No voy a ir hasta que lo diga. ¿De fe en qué? En fe, de fe en fe, ya.
Mejor le sigo porque si no, no me voy. De fe en fe, de fe en fe. El Evangelio se revela caminando un paso, después otro paso. No importa, a lo mejor podrás encontrar algún tropiezo en tu vida, pero te levantas y sigues adelante. Y se va viendo una vida transformada, cambiada. También creyó Simón mismo, el hechicero, y habiéndose bautizado, fíjese, estaba siempre con Felipe. No, pues así quisiera tener unos discípulos de ese tipo, ¿verdad? Que estén junto con uno. Pero si se da cuenta, Lucas habla un poquito más y nos deja ver otros detallitos interesantes. Dice, estaba siempre con Felipe, pero ¿qué hacía con Felipe? Aprendiendo, discipulándose, pues como que no fuera por ahí, fíjese, por lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué estaba haciendo Simón? Viendo. Acuérdense que él era un hombre que estaba acostumbrado a tener aquí a la gente comiendo desde donde, de su manita, ¿verdad? Con toda la brujería, hechicería. Era un hombre que estaba acostumbrado a ejercer la hechicería y tener o sea, poder ejerciendo poder sobre las almas. ¿Se da cuenta? Entonces cuando vio que Felipe había estas manifestaciones de parte de Dios, él estaba asombrado, admirado. Y dice la Escritura en el versículo 13 que él le seguía viendo las señales y grandes milagros. Cuando dice grandes milagros, el Espíritu Santo no puso nada más esta palabra por ocio o por cubrir un hueco ortográficamente hablando. ¿Sí? Dice que lo veía a Felipe, ¿no? Las grandes señales, los grandes milagros que hacían, y estaba ¿cómo estaba Simón el hechicero? Atónito, viendo, asombrado. Es que pues el poder de Dios siempre rebasa al poder del diablo, ¿se acuerda? Cuando después de que los hechiceros echaron sus varas al piso igual que Moisés, ¿qué pasó con la vara de Moisés que se había convertido en serpiente? Dice la Escritura que se comió a las serpientes de las varas de los magos que las habían echado ahí también. Y cuando Moisés convirtió las aguas en sangre, también los hechiceros las convirtieron en sangre. Pero la diferencia es que dice la Escritura que ellos no podían revertirlo, ¿verdad? Entonces Faraón pidió que Moisés volviera a convertir las aguas a normal, ¿verdad? Para que pudieran beber ellos y sus bestias y regar sus campos. ¿Sí me estoy explicando? Si el diablo tiene poder, pero es un poder limitado. Por eso es tan importante que nosotros estemos, como dice Efesios, con toda la armadura de Dios para resistir todas las fuerzas del enemigo, ¿no? Por eso usted no debe de tener miedo. Si le avienten algún día una gallina negra ahí a su casa, pues usted tranquilo. Pues. Si usted está en Cristo, pues cuál, que le avienten, pues quieren todo un gallinero, ¿no? Pero tranquilo, ¿no? Sí, me acuerdo. Estaba atónito, ¿verdad? Entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, versículo 14, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. También es importante notar, antes de que sigamos con la historia de Simón, que el libro de los Hechos es un libro que está transicionando entre el ministerio del Señor Jesús en la tierra y el establecimiento y crecimiento de la iglesia en esta tierra. Es un momento de transición. Y entonces hay varias cosas que el Señor va haciendo, acompañando en este crecimiento y en este desarrollo de la iglesia, y una de ellas es esta. El Señor estaba afirmando la autoridad de los apóstoles, la autoridad de estos hombres a los que Él había escogido, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estos eran estos 12 hombres que Él había llamado? Dice Efesios que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas. Entonces es importante, Dios estaba respaldando a estos hombres y por eso estos hombres fueron allá a Samaria, porque acuérdense que los judíos y los samaritanos, ¿qué? ¿Se llevaban bien entre ellos? No, ¿verdad? Entonces al oír que el evangelio había llegado a ese lugar, pues también quisieron ir, Dios los envió ahí, Dios los guió a que fueran ahí también para confirmar, ¿verdad? El evangelio en medio de ellos. ¿Cómo se confirmó el evangelio en medio de los samaritanos? Pues con un derramamiento también del Espíritu Santo sobre la vida de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Antes de seguir con Simón.
Entonces dice que vinieron y oraron por ellos, versículo 15, para que recibiesen el Espíritu Santo. Después vamos a tener una serie de pláticas con relación a algunos rudimentos que luego a veces no tenemos también claros, pero recuerde que todo creyente, todo cristiano que ha nacido de nuevo, todo creyente genuino, desde que se convierte y el Señor lo hace nacer de nuevo, tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, pero que sí es importante, porque así yo lo creo y así lo veo en la Escritura, que es necesario que nosotros seamos llenos, investidos de ese poder de lo alto para vivir vidas que transformadas, ¿ok? Hasta ahí vamos a dejarle aquí. Entonces dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, vea el bautismo de agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí otra vez la tercera vez que Lucas menciona a Simón. ¿Se va dando cuenta cómo va Lucas metiendo el relato? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, fíjese, ¿qué es lo que vio Simón? Porque él ya había estado ahí viendo a Felipe, ¿se acuerda que estaba siguiendo a Felipe? Y que estaba viendo las señales y grandes milagros que hacía. Pero cuando llegaron Juan y Pedro y Juan, ahí a Samaria, y ellos imponían las manos sobre los discípulos y recibían el Espíritu Santo, él vio algo. No nos dice la Escritura porque pues así le place al Señor, ¿no? Tampoco está satisfaciendo luego nuestras curiosidades morbosas, ¿verdad? Pero él vio algo ahí. Algunos piensan que pues a lo mejor era la manifestación de hablar en lenguas, o qué sé yo, no lo dice el Señor, así es que ni nos metamos en camisa de 11 varas, ¿verdad? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? ¿Qué hizo Simón? Él estaba acostumbrado, ¿verdad?, al dominio, como dijimos hace rato, a tener a la gente aquí comiendo de su mano, como dicen luego popularmente, ¿verdad? Y entonces, cuando él vio estas cosas, dice la Escritura, que le ofreció, ¿qué? Les ofreció dinero. Y de ahí nace una palabrita que hasta hoy se sigue usando, que es la simonía. ¿Qué es la simonía? La simonía es dar, comprar, ofrecer algo espiritual, algo religioso a cambio de dinero, o al revés, dar dinero a cambio de algo religioso. Pues por ejemplo, cuando alguien va a que le hagan ahí una ensucia, o que le hagan una atadura, no sé cómo se llaman tantas tonterías que hay, pero que son reales, no, que le haga el mal de ojo al fulano o mengano, que sí son reales, para los que no andan en Cristo, pues sí. Por eso es importante que nos caminar en Cristo, ¿verdad? Entonces, pues, le pagan, eso es simonía. Pero no solamente se da a esos niveles del ocultismo, también, desgraciadamente, la simonía se llega a practicar en círculos, y tristemente hay que a veces decirlo, aún en círculos llamados cristianos. Hay por ahí un programa en la televisión que empieza con E y acaba con E y que tiene una N en medio, después le sigue una L y así, que se llama esacosa.tv, ¿no? Los que entiendan, ¿no? Los que me siguieron pues ya la capiscaron, ¿no? Y luego ahí de repente tienen un programa, qué bueno que no lo oiga, hermano, usted tranquila, pero para los que sí saben, pero luego tienen una actividad que le llaman maratónicas y que están buscando recaudar fondos, ¿no? Pero de una manera, pues, como Simón, buscando nada más las ganancias deshonestas, ¿no? Entonces, cuando usted oiga a alguien, fíjese, por eso los predicadores tenemos que tener cuidado cuando también compartimos con respecto a estas cosas. Porque a veces usted puede oír a alguien decir, tú ofrenda, tú diezma, tú da, en la medida que des, Dios te va a bendecir. Cuidado con esas expresiones. Tanto de el que lo está diciendo, por qué lo está diciendo, o lo está enseñando, tanto el que lo está oyendo, cómo lo está recibiendo, y el que lo está haciendo, cómo lo está haciendo.
Porque si detrás de esto hay este espíritu como el de Simón, ¿qué movió a Judas Iscariote? La codicia, ¿verdad? La avaricia. ¿Qué movió a Ananías y a Zafira a mentirle al Espíritu Santo? La avaricia, la codicia. ¿Qué movió a Simón, el ex hechicero, así por afuera parecía que ya era ex hechicero, ¿verdad? ¿Qué lo movió a ofrecerle a Pedro dinero? La avaricia, la codicia, el poder, ¿verdad? ¿Qué movía a Balaam? La codicia, ¿sí se da cuenta? O sea, por eso la Escritura dice que el amor al dinero es el amor de todo, la raíz de todos los males, ¿no? Y entonces ahí vea este encontronazo, por llamarlo de alguna manera, que ocurre, ¿verdad? Entre Pedro y Simón, ¿verdad? Diciendo, dice el versículo 19, dadme poder, quiero. Hay que tener cuidado, amado. ¿Por qué pedimos las cosas? ¿Con qué actitud pedimos las cosas? ¿Por qué queremos que se hagan las cosas, ¿no? Dadme también a mí este poder, esta autoridad. Él estaba acostumbrado, ¿verdad?, a estas cosas, ¿verdad? Entonces, el poder, amado, es atrayente. ¿Por qué cree que la gente luego no quiere dejar el... ¿Sí entiende que es? Si no entiende, pues no puedo poner, yo no puedo explicarle más. Ay, cuando termine el servicio me dice, ay, hermano, ¿qué quiso hacer con la... ¿Por qué no quieren dejar ahí la... ¿no? Por el poder, amor al poder, ¿no? La codicia, la avaricia, tener, más tener, ¿verdad? Dadme también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo aquí, guiado por el Espíritu Santo, con una palabra de ciencia y con discernimiento de espíritus, le dijo, porque miren, muchos al preparar este estudio, algunos comentaristas dicen, bueno, es que como aquí en buen mexicano, como a Felipe se le fue esa liebre, ¿no? De que Simón hasta dice que creyó y fue ¿qué? Bautizado, ¿no? Pues no es posible, Felipe era un hombre espiritual. Sí, pero Felipe era el hombre espiritual, pero eso no significa que el otro lo sea o que el otro sea genuino, ¿sí me explico? Es como, aquí ponemos la lista para que se bauticen. Usted se anota, pues es voluntario, ¿no? Usted cree, y es más, hasta llega aquí al bautizo, ¿verdad? Y el hermano que va a bautizar le pregunta, ¿por qué te quieres bautizar? Y algunos, con todo respeto, como pericos, al amor dicen, para que crean en el Señor Jesucristo, ¿no? Ya, como pericos lo repiten, ¿no? Y son bautizados, pero pues engañoso, dice Jeremías, es el corazón más que todas las cosas, y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Por eso dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque Simón pareciera que, dice la Escritura, que él, que dice el versículo 13, Simón creyó, es más, a lo mejor hizo una profesión de fe, y aparte, ¿qué dice? Que se bautizó. Por eso le decía hace rato del peligro. Muchos, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, Israel ya viene desde que estaba chiquillo, pero yo espero que ya se haya convertido, pero ese no es mi asunto, es asunto de él. Otros, como mis sobrinos, ya están ahí, desde antes, ¿no? Ya venía su mamá y nacieron aquí, pero pues eso que haya nacido aquí de unos papás que también dicen, ay, hermano, usted ya está cuestionando a todos, pues no es mi asunto, es asunto de usted. Es el peligro que usted piense que por venir a un lugar aquí
por estar aquí desde hace 100 años, porque usted tenga una Biblia, porque usted ha hecho una profesión. Ese es el verdadero peligro. De decir que es cristiano, de decir que es creyente y hasta haberse bautizado, sea, cuando no lo es. Ese es un peligro. Por eso el pero Simón. Había un hechicero y Simón creyó y fue bautizado. Hasta seguía a Felipe y estaba atento. Ojalá algunos estuvieran así como Simón hoy, atentos. Y entonces, cuando llega Pedro y ve toda esta manifestación, que por su imposición de las manos de ellos recibían el Espíritu Santo y les ofreció el dinero, ¿verdad? Nos deja ver algo a continuación, la escritura interesante. Entonces Pedro le dijo, por eso le comento del encontronazo, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, le dijo, tu dinero perezca contigo. O sea, tú y tu dinero, de veras, en buena onda, en otras palabras, no lo dice la escritura, pero vete, tú y tu dinero, váyanse al infierno. Son duras, ¿no? Imagínense que, igual que a Pedro, cuando el Señor lo confrontó, ¿verdad? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque la voz a la que había oído Pedro y por la cual dijo, no, Señor, no te acontezca tal cosa, ¿verdad? Lo reprendió también ahí de paso a Pedro, ¿no? Para poner atención a quién oímos, amado. En este caso, regresando a Simón, ¿verdad? Le dice Pedro, tu dinero perezca contigo porque has pensado, fíjese, que el don de Dios se obtiene con dinero. Es bien importante esto, amado. Por eso usted no nos va a ver a nosotros. Si usted da, qué bueno que da. Es un asunto de usted y Dios. Si usted dice que da lo que da, es un asunto de usted con Dios. Y no estoy hablando solamente de dinero, sino de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, de consagración, de caminada en el Evangelio. O sea, si usted dice que es, pues... Pero fíjese, el Señor cuando habla de la parábola del sembrador, Él nos da una clave respecto a quién es una buena tierra, respecto a quién es un verdadero creyente. No es el que escucha, no es el que oye, no es el que recibe la palabra con gozo, no, ese no es un verdadero creyente, porque alguien a lo mejor puede estar atento y usted puede ver lo que está así bien así atento y qué bueno que está atento, pero eso no significa que está cayendo esa semilla en buena tierra, ¿me explico? Y a lo mejor hasta usted lo ve contento y dice, sí, Dios me tocó y pues tampoco es señal, ¿no? Qué bueno que haya gozo, ¿no? En usted por la palabra. Pero ¿quién es la buena tierra según la parábola del sembrador? ¿Quién es buena tierra? ¿Quién es un creyente genuino? El que da, dígalo fuerte, amado, no sea Milanes, si se equivoca, yo también me equivoco. Fruto, ¿verdad? El que da fruto, el que da fruto. Un verdadero creyente es aquel que tiene una vida transformada, que su vida cambia, que va cambiando, que se va transformando. Nos compartían por esos 8 días de fe en fe, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Que va caminando, que si a lo mejor se metió ahí en ondas que no debía y que está ahí, busca y Dios lo quebranta y el Espíritu Santo trata con él y salen adelante. Se vuelve a Dios. Por eso usted tiene que asegurarse, yo no soy nadie, ni Daniel, el pastor Daniel, ni Ricardo, nadie de nosotros. El ministerio que se atreva a decirle a usted que usted es creyente por su palabrita, cuidado. Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Por el fruto es el que se conoce
si alguien es un creyente verdadero. Alguna vez Ricardo en alguno de los bautizos, ¿se acuerda que nos habló de las señales de un creyente que ha nacido de nuevo? Bueno, pues si no se acuerda, pues sabes que a lo mejor no vino, pero o ya se le olvidó. Pero ahí se tomó primera de Juan, y no le voy a predicar lo que ya le predicó Ricardo en ese tiempo. Lea primera de Juan, póngase a estudiar primera de Juan. Tenemos que meternos a la palabra de Dios. Lea primera de Juan. El que ha nacido de nuevo no anda en tinieblas, no practica la mentira, ama a su hermano, anda en justicia y muchas más señales. La Escritura nos dice cómo podemos identificar a un creyente genuino. Romanos 8 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Tenemos que recibir el testimonio del Espíritu Santo. No basta con haberme anotado en una lista, haberme vestido de blanco, haber venido aquí al frente, haber contestado a la pregunta que me hizo Ricardo públicamente, ¿por qué te quieres bautizar? No basta con haberte metido al agua y haberte sumergido en las aguas. No basta, porque esas cosas no son las señales de que alguien ha nacido de nuevo. Las señales de que alguien ha nacido de nuevo es una vida transformada. Si con el paso del tiempo no vemos cambios, es que hay algún problema ahí en el corazón de las gentes o de esa persona. Se necesita ver un cambio en la vida. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz. Un caminar en justicia, anhelar, agradar a tu Dios, a nuestro Dios, buscando apartándonos de lo malo. No por temor a nada, sino porque nosotros queremos vivir vidas que le son agradables ¿a quién? A Él. No para ganar puntos en el cielo, porque nadie, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe. La vida cristiana no se vive por obras, aunque sean en las obras. ¿Sí me estoy explicando? La vida cristiana se vive motivados por amor a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, por amor a aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros deseamos, por el poder de su Espíritu Santo, y clamamos a ese Espíritu Santo para que nos dé el poder, la sabiduría, la gracia, la fortaleza, el valor, el arrojo de estar viviendo vidas santas, apartadas, transformadas. ¿Sí me estoy explicando? No por confesiones o cosas externas. Le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amado, el don de Dios no tiene nada que ver con dinero. No trabajamos por ganancias deshonestas. Por eso el evangelio de la prosperidad es algo que viene del infierno. El evangelio de la prosperidad, así aunque a algunos ya no nos corten aquí la transmisión, viene del infierno. Porque tu corazón, y le dice Pedro además, tú no tienes, versículo 21, tú no tienes tu parte ni suerte, no tienes tu parte, perdóneme, ni suerte en este asunto, hablando del evangelio en cuanto a la administración, ¿verdad?, del Espíritu Santo, etcétera. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, ¿qué? Entonces el problema de Simón, ¿dónde estaba, amados? ¿En dónde? En el corazón. Ahí está la cuestión. Porque pues ahora sí que caras vemos, y usted acá a lo mejor me ve con cara de Juan Diego, ¿verdad?, por lo morenito, pero pues hermano, pues ¿usted qué sabe, hermana? ¿Usted qué sabe? ¿No? ¿Usted qué sabe? ¿No? ¿Usted qué sabe allá en mi vida privada? ¿Usted qué sabe? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esa está la clave del asunto. El corazón de este hombre, a pesar de que había hecho una profesión de fe, de que se había bautizado, de que nos dice la Escritura que creyó, porque pues veía, era evidente, ¿verdad? Digo, lo que se veía no se juzgaba, pero su corazón, ¿cómo estaba? Su corazón no era recto delante de ¿quién? Porque ahí está el asunto, amado. No se trata de que pues a mí
pues uno que, como decía el hermano hace 8 días, ¿no? Cuando los llama a la oficina, pues a mí qué, pues los que los llama, ay, ¿ahora qué me va a decir? Pues pero no te preocupes cuando el pastor Daniel te llame a la oficina, ¿me explico? Preocúpate cuando, ¿no, Gaby? Preocúpate cuando el Señor de señores, el príncipe de los pastores, el rey de reyes, te llame a la oficina, ¿no? Ahí cuando tenemos que preocuparnos porque ahí es cuando... Por eso el Señor decía cuando en algunas parábolas, ahí es cuando va a ser el crujir de dientes. Ahí va a ser el lloro. Y es de tristeza, amado, porque ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Cuando veamos estas escrituras las pasamos así como que muy por encimita. Y el Señor no lo dijo solamente una vez esa expresión, el Señor. Lo dijo muchas veces, lea los evangelios, muchas veces el Señor dijo, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué dice el lloro y el crujir de dientes? Porque ya no va a haber vuelta atrás, amado. Como a las 5 insensatas, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando pasamos el umbral ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Cuando pasamos el umbral ya no se puede hacer nada. Está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ya no hay vuelta atrás. Luego nosotros decimos, como estrategia para predicarle a la gente, hacerle una pregunta, oye, ¿dónde vas a pasar la eternidad, no? Y luego es buena estrategia, ¿no? Porque la gente luego se queda así. A veces hay gente religiosa que sí, que reza y que hace lo que quiere y mande, y le hacen la pregunta y se queda, pues no sé. Pues aquí ya no solamente como estrategia para los otros, más bien nosotros, yo le preguntaría a usted, si ahorita nos morimos, ¿para dónde jalamos? ¿Para dónde nos vamos? Usted ahí no diga, ay, sí, yo me voy con Dios ahí, está solito ahí. Usted arréglese ahí con el Creador, solito, ¿para dónde se va a ir? ¿No? Arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiente tu corazón. Dice, no es recto delante de Dios, tu corazón no es recto. Esa es la cuestión del asunto, ¿verdad? Arrepiéntete. Siempre Dios está queriendo que nosotros cambiemos nuestro proceder, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de estar haciendo las cosas. Arrepiéntete, vuélvete a mí, ¿no? Vuélvete a mí, dice Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. ¿Cómo la catalogó el Señor por boca de Pedro, a lo que había en el corazón de Simón, en andar comerciando con el Evangelio, andar comerciando con la salvación? Dijo el Señor, dad de gracia a lo que recibieron de gracia, dad de gracia a lo que recibieron de gracia, ¿no? Luego mucha gente anda comercializando con el Evangelio, y ahí luego pues, a lo mejor nos metemos en camisa de 11 varas, pero tengamos cuidado, ¿verdad? Con esto. Dice, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿En quién estaba la oportunidad del arrepentimiento? ¿En quién estaba? ¿En las manos de quién estaba la decisión? ¿De quién? Dígalo fuerte, no tenga miedo, véase que soy bien regañón y que me lo... ¿De quién? De Simón, ¿verdad? Estaba en las manos de Simón, le dijo, Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, o sea, ahora... Solamente es el que tiene colirio para que nosotros limpiemos nuestros ojos. Solamente Él es el que tiene vestiduras blancas para vestir nuestra desnudez. Solamente Él es el que tiene las riquezas que no son de este mundo para enriquecernos, ¿verdad? Solamente es el que nos da el valor que nosotros como hijos de Dios, criaturas que fuimos creadas, pero que pues ya si hemos sido redimidos, ya somos sus hijos, ¿verdad? Tengamos, ¿ok? Solamente es Él. Como el publicano, ¿verdad? Sé propicio a mí, o sea a favor mío, que soy un hombre, ¿qué? Pecador. Hay que tener esta actitud de humillarse, de arrepentirse, de volverse a Dios. Si quizá te sea perdonado, evidentemente, Pedro, lo que es condicional no es de que Dios esté de contentillo y, no, pues sí me caíste bien y te perdono. No, es que si lo hacemos, decía David, nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, ¿Él qué va a hacer? ¿Qué va a hacer nuestro Dios?
pues nos va a perdonar, ¿verdad? Nos va a limpiar de todo pecado y nos va a limpiar de toda maldad, ¿verdad? Que si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23, ya deje apurarme porque ya me ganó el tiempo. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que no, como que el bautizo no surtió efecto, ¿verdad? Pues no, porque no es para eso el bautizo, ¿verdad? El bautismo es una señal externa de algo que está en el corazón, pero si el corazón no es un corazón contrito y humillado, no es un corazón sincero, no es un corazón que busca el rostro de Dios en humillación, pues Dios lo ve, ¿no? Entonces, pues aunque alguien se haya bautizado, se haya metido al agua y salga, por eso, a ver, como dice el hermano, y retomando las palabras luego de nuestro pastor, ¿dónde están los que se bautizaron? Ya no solamente la vez pasada, sino el año pasado, y el antepasado, y el anteantepasado, y así nos vamos hasta aquí, hasta Simón, ¿no? Porque veo que estás en qué, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estas palabras no crean que, ay, así, las puso el Espíritu Santo así nada más por casualidad, por rellenar un hueco ahí. Vamos a rellenar ahí el versículo 23, para que se lo lean, nada más así de pasadita. No, este hombre estaba genuinamente como engañado, pensando, creyendo que ya era y no era. Y ese es el peligro, amado. Y aquí sí, ponga atención. Ese es el peligro. Peligro de gente como mis sobrinos. Que crean que porque están aquí, están proyectando. Yo mismo estoy aquí hablando. Creamos que somos y no lo seamos. Creamos que somos y no lo seamos. Así que si usted se lleva dudas hoy a su casa, pues no se las lleve, ¿verdad? Que aquí ahorita vamos a orar, arrepiéntase y usted asincérese con Dios, y si no, está pensando ahí, pues platique ahí la semana con Dios. Pero fíjese, y vamos a acabar ya con esto, el versículo 24. Llama la atención que a pesar de la exhortación de Pedro, como que acá en mexicano decimos no le cayó el 20 a Simón, el hechicero, ¿verdad? Respondiendo entonces Simón dijo, ¿qué dijo Simón el hechicero? Es la tercera vez que se hace referencia a su nombre. Cuando usted vea en la escritura que repite las cosas así como que Simón el hechicero, Simón creyó, Simón les dijo, ya van 4 veces que está la misma palabra, ¿no? Simón, hablando del personaje, ¿no? Entonces lo está diciendo una y otra vez, porque el Señor quiere que entendamos a través de esta lección de vida el peligro en que podemos encontrarnos, pero a veces también nosotros podemos estar igual que Simón. Fíjese, versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Cuando Pedro le había dicho que el que tenía que levantar ese ruego, ¿quién era? Él, ¿no? Le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega. ¿Ruega a quién? Tú, Simón, ruega. Porque nadie puede vivir la fe de otro, amado. Nadie puede vivir la vida de fe de otro, ni aunque seas la esposa del pastor o el sobrino del pastor. No es por la fe del pastor o de tu tío el pastor o de quien sea, es tu relación, mi relación personal con Dios. Ahí está el kit del asunto. Pero aquí Simón, como a veces algunos, pues nos vamos por la libre, ¿no? Hermano, ore por mí. Pues sí, yo puedo orar por ti, interceder por ti, pero pues la onda, ¿cómo está la onda? ¿Cómo está la onda? ¿No? Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No, pues así está bueno, ¿no? No asumir uno sus
sus actos, las consecuencias de sus actos, asumir pues, equivocaciones, asumir tus pecados, de reconocer tu pecado y pedirle a Dios, sí, tienes razón, hermano, voy a buscar a Dios. No dijo eso Simón, ¿verdad? Él dijo, rueguen ustedes por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí y ellos. Pues ya aquí, de repente Lucas ya da el brinco al versículo 25 y uno dice, ay caray, veníamos aquí, otra vez brinca al 25. Por eso parece que es un paréntesis largo que va del versículo 8 al versículo 25. Pero es un paréntesis que el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, atención, cuidado, ¿estás seguro que estás en el amado? Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar seguros, amén. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, está hablando de Pedro, Juan, Felipe, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, continuó la labor de extender el evangelio del reino, amén. Entonces, pero todas estas cosas son historias que se van entrelazando para mostrarnos que tenemos que tener cuidado. Por eso, cuando usted predique el evangelio, pues usted está predicándole a alguien muy cercano, pues esté hablándole la palabra una y otra vez, porque a lo mejor usted piensa que pues por haber repetido la oración del pecador arrepentido, pues ya es, pues usted no sabe. Por eso esté ahí con él, tienes dudas, mira, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, y esto, aquello, y está uno, con esa persona, pues para que, si a la primera creyó, hizo una profesión y una confesión de fe sincera, transparente, y nació en ese momento, pues crezca, ¿me explico? Pero si no, pues, y tienes interés de seguir oyendo, pues, y en el camino, pues a lo mejor ya se afirma y se convierte de veras, ¿sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante, amado. Aquí le vamos a dejar y